Buenos días. Agradezco primeramente a Excellent Medical por esta oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes y a todos los participantes que se han inscrito en este webinar, donde vamos a tocar fundamentalmente los elementos generales de la ozonoterapia. O sea, el título de la conferencia es La ozonoterapia, una experiencia terapéutica complementaria y segura. Como saben todos ustedes, siempre que hablamos de ozonoterapia, hablamos de opción complementaria, nunca sustitutiva ni nunca como tratamiento único para ningún proceso patológico. Mi nombre es Benjamín Arenas, ya todos me conocen porque me acaban de presentar. Muchos de los que están viéndome estoy seguro que ya de una forma u otra hemos tenido contacto en algún momento. Y sin más vamos a comenzar a hablar de este tema tan novedoso y tan oportuno en este momento que estamos afrontando todo en el mundo, una situación bien seria con la pandemia que tenemos de COVID-19. Trataremos de ir contextualizando esta actividad en función de el panorama que tenemos actualmente de salud, o sea, la problemática que tenemos actualmente de salud. En lo que sea posible hablaremos un poquito de todos estos elementos. Entonces, comenzando, haciendo un poquito de historia, vemos que el ozono no es nada nuevo, sino que su descubrimiento data de 1840. A lo largo de la historia se han venido desarrollando sucesos como son el descubrimiento de su estructura, las primeras aplicaciones, la introducción de la insuflación rectal, el uso por vía endovenosa, y ya en 1950 se desarrollan los primeros ozonizadores en la práctica médica, o sea, los primeros ozonizadores en la medicina. En Cuba, específicamente en el año 1974, se inician las investigaciones en ozono en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, que lo pueden apreciar ahí en la figura que le estamos mostrando. Y ya en 1986 se crea la primera sala de ozonoterapia en el Instituto de Angiología del Ministerio de Salud Pública. Siendo este Ministerio de Salud Pública cubano que aprueba el ejercicio de la ozonoterapia de forma legal y bajo resolución en todo el territorio nacional, a diferencia de muchos países del mundo. Ustedes saben que actualmente, a nivel de Estado, a nivel de país, son muy pocos los que tienen aprobado a nivel nacional la ozonoterapia. Cuba es uno de ellos. Hablando ya un poquito de lo que nos interesa, que es el ozono, tenemos que la obtención del ozono, hay muchísimas modalidades, tanto en la naturaleza como de forma artificial. Nosotros nos va a ocupar fundamentalmente el método de obtención por electrosíntesis o descarga silente, llamada actualmente, en los equipos más modernos que se fabrican, descarga de corona. Hablándoles de un diagrama de un generador de ozono, esto, aunque ustedes los ven a veces, algunos muy bonitos, otros un poquito más serios, otros un poquito más sofisticados, con algunas prestaciones, otros con menos, pero en realidad la esencia de un generador de ozono es una fuente de alto voltaje, una fuente de alto poder, que está conectada a dos electrodos, donde hay un dieléctrico, que es el que se encarga de la producción de la chispa eléctrica. Entre esos dos electrodos pasa una corriente de oxígeno que recibe esa descarga eléctrica y por la válvula de salida del equipo se obtiene una mezcla ozono-oxígeno, que para un equipo bien calibrado esta mezcla debe estar aproximadamente en un 95% de oxígeno y un 5% de ozono. A lo largo de la historia se han fabricado o se han venido haciendo muchos generadores de ozono. Fíjense en el primero, muy rústico, prácticamente parece un tocadisco antiguo, y otros más grandes, con generadores más rústicos, hasta que en la actualidad se han ido modernizando bastante y haciendo equipos cada vez más chiquitos y más eficientes. Quería empezar el tema ya como tal de los mecanismos de acción del ozono, primero conceptualizando qué cosa es un radical libre. ¿Por qué? Porque de aquí se va a desencadenar todo el entendimiento de cómo actúa el ozono. Un radical libre no es más que un tipo de molécula inestable
que se elabora de forma natural durante el metabolismo normal de las células, que provoca cambios químicos que se ocurren dentro de la célula y que estos radicales pueden acumularse y dañar otras moléculas como son el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN, los lípidos y las proteínas. Específicamente, las acciones patológicas de los radicales libres se refiere a lesiones directas sobre el ácido desoxirribonucleico y ribonucleico, traducido por mutaciones y carcinogénesis, iniciación de peroxidación lipídica, o sea, destrucción de membranas y organelos celulares, lo que trae consigo daños a las células de nuestro organismo, y cuando hablamos de daños a las células de nuestro organismo, entiéndase hasta envejecimiento celular. O sea que los radicales libres son los responsables hasta del envejecimiento de nuestro organismo. De ahí podemos inferir cuántos beneficios a largo plazo podríamos obtener con la ozonoterapia. Es un inductor de la respuesta inflamatoria, o sea, estos radicales libres inducen la respuesta inflamatoria con alteración de la microcirculación. Tanto es así que actualmente se considera el anión subperóxido como el principal inductor de la respuesta inflamatoria. Y por supuesto, la enzima antioxidante, la superóxido dismutasa, como la principal controladora o moduladora del proceso inflamatorio. Por otra parte, los radicales libres también son capaces de provocar lesiones a nivel del endotelio vascular. ¿El ozono cómo actúa? Crea un pequeño estrés oxidativo, que es lo que nosotros le vamos a provocar al paciente. Le vamos a producir un pequeño estrés oxidativo controlado por el sistema antioxidante endógeno nuestro. Ese pequeño estrés oxidativo debe ser administrado al paciente en forma de pulso biológico para la célula, ser en forma repetitiva para que se pueda obtener una verdadera respuesta terapéutica. Por eso es que se hace en ciclos, se hacen esquemas de tratamiento y cada ciclo está compuesto por diferentes sesiones que vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia. Mirando un poco la dinámica del ozono en cuanto a la generación de su mecanismo de acción, tenemos que él actúa a través de sustancias oxidantes. Tiene una fase inicial que está dominada por las especies reactivas del oxígeno, y cuando hablamos de especies reactivas del oxígeno estamos hablando fundamentalmente de los peróxidos orgánicos, del peróxido de hidrógeno, de los ozónidos, de los aldehídos, y tiene una fase de acción tardía que está dominada fundamentalmente por los productos de la peroxidación lipídica. Y como ustedes saben, en el organismo existen dos sistemas antioxidantes. Existe un sistema antioxidante endógeno, que es el propio nuestro, el que generamos nosotros como mecanismo de defensa, y existe un sistema antioxidante exógeno, que es el que le podemos proporcionar al paciente por vía externa, como son la administración de vitamina E, de vitamina C, de vitamina A, de glutatión reducido, que todos sabemos que lo podemos utilizar en diferentes estados de estrés oxidativo agudo en el paciente o crónico. El objetivo del ozono a través de sus mensajeros moleculares, o sea, a través de las especies reactivas del oxígeno y productos de la peroxidación lipídica, es activar este sistema antioxidante que tenemos acá, que es el sistema antioxidante endógeno, el cual está compuesto fundamentalmente por enzimas como son la subperóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, la glutatión S-transferasa y el glutatión reducido. O sea que lo que vamos a hacer no es más que despertar estas defensas antioxidantes para dejarlas bien activas y que el organismo pueda enfrentar cualquier oxidante que se genere en exceso en nuestro organismo. Un poquito más ampliado este esquema, vemos por acá, a partir del ozono, la generación de especies reactivas del oxígeno en fase temprana y en fase tardía, productos de la peroxidación lipídica. A partir de las especies reactivas del oxígeno, fundamentalmente se va a mejorar el transporte de oxígeno a nivel del glóbulo rojo, que ya veremos próximamente este mecanismo cómo se lleva a cabo, la modulación del sistema inmunológico, muy importante en los días que estamos viviendo,
y la liberación de eicosanoides y factores de crecimiento a partir de la estimulación de plaquetas. En la fase tardía, fundamentalmente, algo muy importante, que es la regulación de la producción de óxido nítrico a nivel del endotelio vascular y la producción de eritrocitos superdotados, pero ya a nivel medular, o sea, en memoria en el organismo. El ozono no es solo capaz de estimular los eritrocitos, como les voy a explicar a continuación, sino que es capaz de dejar memoria para que la médula nuestra empiece a generar eritrocitos con estas capacidades que nosotros le inducimos con la ozonoterapia. Quería mostrar un gráfico que es muy ilustrativo de las oportunidades teniendo en cuenta las fases del proceso óxido-reducción en el organismo. Vamos a partir de que el individuo está en un perfecto estado de balance óxido-reducción, donde ese individuo está todavía saludable o aparentemente sano. Durante este periodo se empieza a activar el sistema inmune con potenciación del estrés oxidativo. Eso es lo que llamamos periodo asintomático en nuestro paciente. Si nosotros no hacemos nada y no intervenimos de ninguna forma, en este caso no utilizamos oportunamente la ozonoterapia, este estrés oxidativo pasa a una potenciación crónica, cuya potenciación crónica va a dar al traste con el inicio de las manifestaciones de la enfermedad. Este inicio de las manifestaciones de la enfermedad, con esta potenciación del estrés oxidativo crónico que se traduce como un desbalance óxido-reducción a favor de las especies reactivas del oxígeno, esto se traduce en que el organismo está lleno de sustancias oxidantes y poca defensa antioxidante. Esto puede provocar un daño permanente e incluso llevar a la muerte. Por tanto, ¿cuál es nuestra oportunidad? ¿Cuál es nuestra fortaleza y en qué momento usar la ozonoterapia en este periodo que se ilustra acá? En el periodo llamado ventana de oportunidad. Y va desde que el individuo es sano, o sea, desde el uso preventivo de la ozonoterapia como tratamiento profiláctico en individuos sanos, hasta la mitad exactamente del tiempo en que el individuo enferma. Ya después que dejamos que coja un curso muy crónico, el proceso de estrés oxidativo, ya solo lo que podemos hacer por el paciente es dar calidad de vida y mejorar las discapacidades que se puedan crear en el paciente. Esto me gustaría que lo tuvieran bien presente, que la ventana de oportunidad está justo en este periodo y cada vez abogar más por el uso de la ozonoterapia como terapia de forma preventiva, o sea, en individuos sanos para regular su balance óxido-reducción. En cuanto a las funciones del ozono, el ozono tiene 5 funciones fundamentales que todas debutan a partir de la regulación del estrés oxidativo, como son incrementar el metabolismo del oxígeno, regular el metabolismo en general del organismo, modular el sistema inmunológico y tener una potente actividad germicida. En cuanto a los efectos biológicos, vamos a ir desglosada para que vayan entendiendo estos elementos. Tenemos la peroxidación de pequeñas membranas eritrocitarias. Tenemos el incremento de la fluidez de la membrana con aumento de la capacidad para deformarse de los eritrocitos y el incremento de la carga negativa y la reducción de fibrinógeno con la consecuente reducción de la viscosidad de la sangre, lo cual le da una característica especial en que mejora mucho la circulación sanguínea. Y esto se debe fundamentalmente a que con el ozono nosotros logramos activar la vía glicolítica del glóbulo rojo. Esta vía glicolítica del glóbulo rojo la activamos a partir del estímulo de diferentes enzimas como son la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la glutatión S-reductasa, la activación de la glutatión peroxidasa, subperóxido dismutasa y catalasa. Todas ellas forman la cascada de vía glicolítica del glóbulo rojo, lo cual me va a traer como consecuencia el aumento de algunas sustancias como son el 2.3 difosfoglicerato y el NAD-fosfato reducido, que junto
con el incremento de la producción de adenosintrifosfato, o de ATP, como se conoce más comúnmente, mejoramos la actividad de la bomba sodio-potasio, incrementando el transporte a través de la membrana por modificaciones en las cargas a nivel de la membrana, dando como resultado lo que el profesor Berio Boschi de Italia, considerado padre de la ozonoterapia, llamaba el glóbulo rojo superdotado, que va a ser un glóbulo rojo capaz de mejorar en su forma de captar y ceder oxígeno. O sea, captar oxígeno a la hora de su intercambio a nivel pulmonar y ceder oxígeno a la hora de transportarlo a nivel tisular. Lo cual van relacionando, que son todos mecanismos de acción muy relacionados a lo que queremos lograr actualmente con nuestros pacientes que están mal por la infección por el COVID-19. En cuanto a los elementos formes de la sangre más capaces de reaccionar con el ozono, en orden de frecuencia tenemos, en primer lugar, a los eritrocitos con un 60%, segundo lugar a las plaquetas, los polimorfos nucleares ocupando un tercer lugar, los linfocitos y los monocitos. Habíamos hablado en los mecanismos generales que el ozono tiene una importante actividad germicida. Y esa importante actividad germicida está dada por diferentes factores como son la oxidación de la envoltura lipídica del virus. O sea, la bicapa lipídica del virus va a ser oxidada por el tratamiento con ozono. No específicamente por el ozono como O3, sino a través de sus mensajeros moleculares, que en este caso vamos a llamarlo peróxido de hidrógeno o representarlo con el peróxido de hidrógeno o los aldehídos. Vamos a provocar daños a nivel de la cápside del virus, por tanto va a exponer el material nuclear, va a exponer el ARN o el ADN según corresponda al tipo de virus. Va a alterar el transporte a nivel de la membrana, por tanto va a facilitar la acción de muchos medicamentos que se usan como antivirales, va a modificar la permeabilidad a iones de potasio y va a provocar modificaciones en la estructura que impide la unión al receptor, en este caso que estamos contextualizando, viral de la célula, y la penetración en una célula nueva para que no se produzca el proceso de replicación viral. Para esquematizar un poco más esta situación, tenemos la estructura de cómo actúa o cómo penetra la célula el COVID-19. Como ya muchos han podido leer y estudiar en los mecanismos de acción que se han propuesto para este virus, sabemos que está compuesto por una proteína S. Esta proteína está compuesta o está protegida por una capa de proteoglicanos que actúan como facilitadores de la unión al receptor ECA2. Ahora, ¿cómo va a actuar el ozono en este caso? Primeramente, estos proteoglicanos que están representados acá, a través del ozono y vía peróxido de hidrógeno, que es su principal mensajero molecular, vamos a debilitar esa capa de proteoglicanos. Por tanto, vamos a hacer mucho más difícil, y digo mucho más difícil porque no se ha podido comprobar en la actualidad que va a bloquear totalmente el acople del virus a la célula. Por tanto, vamos a hablar en términos de que va a dificultar el acople del virus por debilitamiento de la capa de proteoglicanos que protege la proteína S. Por otro lugar, el virus está envuelto por una bicapa lipídica que, como todos sabemos, el peróxido de hidrógeno es capaz de oxidar esa bicapa lipídica. Con estos dos mecanismos de acción propuestos, solamente desde el punto de vista directo sobre el virus, vamos a obtener un efecto muy favorable de la ozonoterapia. Por otra parte, tenemos los efectos inmunomoduladores del ozono. Los efectos inmunomoduladores del ozono a lo largo de los años han sido muy bien estudiados, muy bien avalados por literatura y publicaciones en revistas de alto factor de impacto, donde vemos que fundamentalmente se produce por regulación del comportamiento del patrón TH1, o sea, de la inmunidad celular, por estimulación de la actividad de los leucocitos, modulando la producción de citocinas, interferones, factor de necrosis tumoral alfa y NF-kappa beta. Modular la producción de ácido hipocloroso y peróxido de hidrógeno, también muy implicados en las complicaciones de los pacientes con neumonía por COVID-19,
que se forman tras la actividad de células de defensa y revertir el efecto estrés oxidativo crónico modulando el patrón de citocinas TH1 a TH2 o viceversa, según el caso que lo requiera. Para esto, queríamos mostrarles algunas evidencias. Por ejemplo, el ozono se ha comprobado con muchos estudios. Hay un estudio muy importante hecho en pacientes asmáticos y en pacientes enfisematosos, donde se ha visto la reducción significativa de esta enzima pulmonar que es la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es una enzima que producen los leucocitos, sobre todo polimorfonucleares. Esta enzima, unida al peróxido de hidrógeno y a los cloruros, y en presencia de mieloperoxidasa, es capaz de generar este elemento que está acá, que es el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es un potente oxidante, que si bien junto al peróxido de hidrógeno tiene una acción germicida, una acción virucida en casos iniciales de la enfermedad para poder controlar la carga viral, es responsable también del daño oxidativo exagerado, o sea, su acumulación exagerada por una respuesta inmune amplificada es capaz de elevar tanto sus concentraciones que puede provocar daño directo a las células del organismo, daños directos al endotelio vascular y desencadenar junto a la tormenta de citocina el daño multisistémico que se produce en el paciente con COVID-19. Por otro lado, se ha comprobado que también es capaz de reducir los niveles de antígeno de histocompatibilidad, específicamente estudiado en antígeno de histocompatibilidad de R2, en el caso de asma, y de la producción de inmunoglobulina E, que son datos importantes que hablan a favor de modulación del sistema inmunológico. Como ustedes saben, dentro de nuestra dotación cromosómica, específicamente en el locus 6Q, se localiza el complejo mayor de histocompatibilidad. Este antígeno de histocompatibilidad, una vez que reacciona con la molécula antigénica, esa molécula antigénica junto al antígeno de histocompatibilidad es englobado o fagocitado o capturado por un macrófago, un linfocito B o una célula dendrítica interdigitante y toma el nombre de célula presentadora de antígeno. Esa célula presentadora de antígeno es la que le va a llevar o le va a mostrar a las células TCD4, a las natural killer, le va a presentar ese antígeno que queremos destruir. Por otra parte, en el locus 5Q se puede generar directamente la producción de citocinas del tipo de la interleuquina 4, 13 y 12 y del interferón alfa, que conjuntamente con el otro mecanismo, ambos van a llevar a la estimulación de las células beta para la producción de inmunoglobulina E. Quiere decir que el ozono va a actuar, según estos estudios, como reductor de los niveles de antígeno de histocompatibilidad y de inmunoglobulina E. O sea, la evidencia importante de la reducción de la inmunoglobulina E es que se corresponde con la reducción del antígeno de histocompatibilidad que le dio origen. Hay muchas formas de saber que estamos actuando bien con la ozonoterapia. Hay formas un poco más específicas, midiendo los niveles de estrés oxidativo, y formas indirectas como esta que les estoy mostrando. Esto es de nuestros archivos de nuestro centro médico. Fíjense, este es el llamado test HLBO, que en este caso está modificado, está hecho con un microscopio de luz, donde se observa una gota de sangre fresca que sucede antes y después de la aplicación de la ozonoterapia. Fíjense cómo antes de la aplicación de la ozonoterapia hay agrupación de los glóbulos rojos con ruptura de puentes de fibrina, cuando lo vemos a un aumento de 4X, e inmediatamente después de la aplicación, en este caso de la ozonoterapia mayor, vemos cómo otra vez se reorganiza toda esa estructura de los glóbulos rojos, y esto trae por consiguiente que podamos inferir que hemos mejorado el nivel de estrés oxidativo en el organismo. Yendo un poquito más a profundidad, vemos que si subimos a 4X de aumento, vemos la típica imagen en pila de monedas. Imagen la cual traduce la dificultad del glóbulo rojo en atravesar los capilares y llevar mejor riego sanguíneo al organismo.
Una vez que realizamos la aplicación de ozonoterapia, vemos como normalmente se vuelven a soltar todos esos glóbulos rojos y vuelven a desagregarse, generando una mayor posibilidad de poder reagruparse y atravesar hasta los capilares más finos. Pero en realidad, el diagnóstico certero de estrés oxidativo para saber si está funcionando la ozonoterapia es con el test específico de estrés oxidativo que fue diseñado en nuestro país, donde no solo se mide la actividad antioxidante total, sino también la actividad prooxidante. Todos sabemos que hay muchos laboratorios que miden algunas enzimas antioxidantes como son superóxido dismutasa y catalasa, pero con esto solo no tenemos una referencia de que el paciente está en un correcto balance óxido-reducción. Para esto nos hace falta también la actividad prooxidante. Fíjense que el grado de estrés oxidativo se divide en 5 grupos. Acá es 0, quiere decir que nuestros pacientes no están en estrés oxidativo. Vamos a pasar ahora a explicar un poquito las principales vías de aplicación que vamos a tener en cuenta en la ozonoterapia, para la aplicación de la ozonoterapia. Primeramente les voy a mostrar la autohemoterapia mayor. Y no es que se la muestre primero por ser la más importante de todas, sino porque es una vía bien eficiente y bien rápida. Durante esta técnica se extraen 100 a 200 mililitros de sangre del paciente y se coloca en un frasco preferiblemente de vidrio que contiene un anticoagulante, que en este caso es el citrato de sodio al 0,3%. Se extrae del ozonizador el gas y se mezcla en el frasco con la sangre extraída durante unos minutos. Y esa sangre ozonizada se transfunde nuevamente al paciente. Se utilizan concentraciones de ozono que varían según la enfermedad que tiene el paciente o el patrón inmunológico que queremos tratar, entre 15 y 40 miligramos por litro. Se maneja en 20 sesiones y se aplica de 1 a 3 veces por semana. Y en caso de extrema necesidad, sobre todo en la actualidad, protocolos actuales que se están usando en el tratamiento de pacientes moderados y graves por COVID-19, se está empleando hasta una frecuencia diaria, incluso hasta cada 12 horas en los pacientes más críticos. Aquí vemos la instrumentaria que se utiliza para la realización de la autohemoterapia mayor. Aquí tenemos los frascos de vidrio, tenemos la jeringa con que se produce el proceso de ozonización de la sangre y todas las vías a través de las cuales se va a administrar. Tenemos como una segunda alternativa que se utiliza fundamentalmente como profiláctico en enfermedades del sistema inmune y enfermedades de la piel, que es la autohemoterapia menor. La autohemoterapia menor es una terapia más sencilla, menos costosa, más rápida de aplicar y con muy buenos resultados. Consiste en extraer 5 a 10 mililitros de sangre del paciente y mezclarla con ozono en la misma jeringa. Y posteriormente inyectarlo por la técnica tradicional en la región glútea, cuadrante superexterno de la región glútea que vamos a tratar. Las concentraciones de gas deben ser entre 15 y 35 miligramos por litro, 3 veces por semana, en días alternos por 15 sesiones. Fíjense acá cómo se ilustra. Acá vemos cómo el personal de salud está extrayendo el ozono del equipo, del generador, canaliza la vía del paciente, extrae la sangre de 5 a 10 mililitros, lo mezcla y se lo inyecta en la región glútea al paciente. Esto es un método muy efectivo y muy recomendado como tratamiento preventivo o tratamiento profiláctico para los pacientes sanos en estos momentos que estamos viviendo de pandemia. La vía por la insuflación rectal, a nuestra consideración, la vía más útil, la vía más segura, la vía más estudiada, la vía con que más literatura cuenta dentro de la ozonoterapia. Simplemente requiere de pocos recursos, una jeringa y una sonda de Nelaton que canaliza la región rectal y entra solamente hasta la ampolla rectal, unos 5 a 10 centímetros dentro de la ampolla rectal, que se aplica en dosis escalonada de 20 a 40 miligramos por litro y en volúmenes de 100 a 200 mililitros, manejándola en números de 20 a 30 sesiones
una vez al día, todos los días. Incluso en casos como los que vivimos en estos momentos, se está aplicando en protocolos hasta cada 12 horas. Las vías intraperitoneal, que aunque no la usamos mucho, es importante que sepan que existe también, que se realiza a través de un catéter de silicona que se implanta en la cavidad abdominal y que se realiza generalmente en conjunto con la autohemoterapia mayor y que se manejan dosis que van de 50 a 70 mililitros por kilogramo de peso corporal de mezcla de ozono-oxígeno a una concentración de 50 miligramos por litro durante 5 sesiones con una frecuencia diaria. Tenemos la vía intramuscular para aquellos que no aceptan la vía rectal o no tenemos la posibilidad de hacerle vía rectal por otras condiciones patológicas, donde se aplica directamente el gas en la región glútea. En esta técnica se puede aplicar en los dos glúteos en una misma sesión. Se manejan dosis de 10 a 25 miligramos por litro con volúmenes de 10 a 20 mililitros y se maneja en 20 a 30 sesiones con una frecuencia diaria. Muchos deben haber oído hablar que la ozonoterapia se ha convertido en el tratamiento de elección de las hernias discales y en general de casi todas las enfermedades del sistema osteomioarticular. Vamos a ver acá, aquí tenemos ilustrado el segmento lumbar. Fíjense, esta es la vía paravertebral lumbar. Esta vía paravertebral lumbar se va a inyectar el ozono a este nivel. Fíjense que se toma como punto de referencia ambas crestas ilíacas, se traza una línea bilíaca y el punto donde corta esa línea con la columna vertebral es el proceso espinoso de L4. A partir de ahí se cuentan los espacios y se trata el espacio donde está la hernia discal. Acá se inyecta en la región paravertebral que corresponde con el disco herniado a ambos lados, o sea, exactamente a 2.5 centímetros del proceso espinoso, el ozono a razón de 10 mililitros en cada punción para la región lumbar y una concentración constante de 20 miligramos por litro. O sea, todas las vías que se utilizan en el tratamiento del sistema osteomioarticular, la concentración va a ser constante, 20 a 25 miligramos por litro. Región lumbar, 10 mililitros a cada lado, o sea, 20 mililitros en total. Para la región cervical es bien parecido, pero por supuesto tomando como referencia el proceso espinoso de C7, que es la vértebra más prominente, y a partir de ahí se cuentan los procesos espinosos, aplicando el ozono al nivel exacto que tenemos la hernia discal. Por supuesto que esto lleva un estudio de tipo clínico, de tipo imagenológico, para localizar exactamente dónde están las hernias discales y poder tratar lo más cercano posible a donde se encuentra el conflicto disco-radicular. En este caso se aplica o se mide del proceso espinoso 2 centímetros nada más, no 2.5 centímetros, igual que habíamos visto en región lumbar. 2 centímetros y se utiliza el gas a una concentración de 20 miligramos por litro, igual que en la región lumbar, pero en este caso solo se coloca 5 mililitros a cada lado. ¿Por qué? Porque acá la musculatura es más escasa, en primer lugar, y en segundo lugar es un nivel mucho más alto. Solamente con 5 mililitros es suficiente. La penetración de la aguja, en este caso, es aproximadamente 1 pulgada, o sea, unos 2.5 centímetros. Vías intraarticulares, rodilla, o sea, la vía intraarticular de rodilla para todo tipo de trastornos, las gonartrosis, la artritis reumatoide y diferentes enfermedades, es una de las que más realizamos en la práctica clínica. Acá se inyecta directamente la articulación, entrando por el portal artroscópico, utilizando el ozono a una concentración de 20 a 25 miligramos por litro, con volúmenes de 2 a 15 mililitros, de acuerdo a la compliance de la articulación. Otras técnicas que se utilizan en otros lugares son el hombro, la cadera, a nivel de tobillo. Muchas de estas articulaciones incluso se pueden hacer ecoguiadas, o sea, con guía ecográfica, para una mejor localización
de la articulación, igual inyectando el gas a razón de 5 a 10 mililitros con concentraciones de 20 miligramos por litro, con efectos muy favorables en número de 10 sesiones. Están las vías subcutáneas utilizadas también para la esclerosis de las microvarices, donde se inyecta a nivel de las arañas vasculares concentraciones de 20 a 40 miligramos por litro y volumen de acuerdo al sitio a tratar. La vía intratonsilar ha tomado mucha importancia en el tratamiento de la faringoamigdalitis crónica, publicado y muy bien estudiado en el caso de infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A, donde se ha observado negativización de exudado faríngeo y se ha observado disminución de los títulos de antiestreptolicinado, simplemente utilizando concentraciones de 40 a 50 miligramos por litro con volúmenes de 1 a 5 mililitros en cada amígdala, solamente en 4 o 5 sesiones, una vez por semana. Se obtienen efectos fabulosos. En el tratamiento del pie diabético también ha sido un paso de avance muy importante. Se han salvado muchos, pero muchos pies diabéticos de amputaciones, donde se utiliza el ozono fundamentalmente en bolsa. Es todo un proceso donde comienza con el lavado de la herida y aplicación del gas dentro de esta bolsa, que se insufla a una concentración de 20 hasta 70 miligramos por litro diario. En sitios que son de difícil acceso existe otro dispositivo que se llama campana subatmosférica, que como ven tiene una entrada de ozono y una salida donde se hace pasar un flujo constante. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de un acceso en la espalda o en la región del tórax donde no se puede poner una bolsa y hay que poner una campana de este tipo. También muy útil, y se manejan también concentraciones de tipo antisépticas de 20 a 60 miligramos por litro durante 10 minutos de aplicación y se hace con una frecuencia diaria. Ya actualmente en la práctica se han visto muchísimas aplicaciones de la ozonoterapia, tanto para mejorar la calidad del agua. Aquí tenemos ozonizadores al paso, que son para el lavado de verduras, para la ozonización de agua potable, las bañeras de ozonoterapia para los tratamientos estéticos de la piel, para los tratamientos de infecciones de la piel, las cabinas o saunas de ozono para tratamientos también de la piel, otros equipos que se hacen no con ozonización al paso, sino directamente con burbujeos dentro de los recipientes para el tratamiento de las verduras y del agua que tomamos, los ozonizadores de ambiente para limpiar los ambientes que tenemos. En este caso podemos utilizarlos en ambientes hospitalarios de acuerdo a las capacidades que tenga el equipo generador y el tamaño del ambiente que vayamos a ozonizar, y los generadores de aceite, que eso es un tema también muy interesante dentro de la ozonoterapia, que podría ser hasta motivo de una sola conferencia, el uso de los aceites ozonizados en medicina, que es un puntal muy fuerte dentro de la terapia con ozono. Estos son fundamentalmente los elementos que le quería hacer llegar. Siempre recordarles que estamos en una lucha bien grande. Aquí tenemos a nuestro escudo defensor, nuestro eterno defensor, que es la ozonoterapia, que pensamos que con él, con las gestiones que estamos haciendo actualmente y cómo se está desarrollando o desenvolviendo esta terapia en el mundo, vamos a acabar con este elemento que está acá, que nos está acabando poco a poco con las reservas de nuestros sistemas de salud, y que estamos seguros que con el ozono vamos a lograr vencerlo completamente. Muchísimas gracias.